damos la bienvenida a un muy distinguido invitado, el cardenal Baltasar Enrique Porras, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Caracas. Bienvenido, cardenal. Bueno, nosotros estamos encantados de que esté aquí con nosotros. Además, estamos así como estrenando un nuevo espacio aquí. Y qué mejor para hacerlo que un cardenal que no todos los días está en el estudio. Por eso le decimos a los muchachos, pidan la bendición, pórtense bien. Estamos realmente muy interesados en rememorar 2 episodios que para Venezuela y los venezolanos fueron demasiado importantes y muy impactantes espiritualmente, que fue la llegada a Venezuela en 2 oportunidades del Papa Juan Pablo II. Es normal que un Papa vaya tantas veces a un país. Claro, sabemos que a México fue muchas veces, a Brasil, pero... Bueno, un país como el nuestro no, porque bueno, Venezuela, diríamos, en el ranking, por ponerle pues algún nombre, pues somos un país intermedio. Fijémonos la diferencia que hay entre nosotros, para no hablar sino de América Latina. Bueno, Brasil tiene más de 300 obispos, después sigue México, que tiene 100 y algo, después sigue Argentina, que está cerca de los 100, y en cuarto lugar sigue Colombia, que también está cercano a ese número. Después seguimos Venezuela, Perú, Chile, con un grupo de obispos que es la mitad del que tiene menos de estos 4 que hemos dicho. Entonces, indudablemente que eso juega también Claro. en la diplomacia. Pero bueno, se dio la oportunidad y la gracia de que pudiera haber estado 2 veces entre nosotros el Papa Juan Pablo II. Bueno, usted fue el gran cabeza de la organización de de esas 2 visitas que fueron realmente muy, marcaron época porque fueron unas visitas muy bien organizadas, todo el mundo lo comentaba. Y además Todo con se una cumplió. gran presencia Exacto. popular, ¿no? De Sí. la gente, por Bueno, supuesto, como era lógico, previsible, sí. ¿no? Primera visita del Papa, además un Papa que se había propuesto, sin duda alguna, pues una proyección, ¿no? de la Iglesia Católica del Vaticano, cosa que logró, sin duda alguna, porque se considera que realizó cerca de 100 visitas a diferentes países, ¿no? Sí, hay hasta una anécdota simpática. Estábamos un grupo de obispos venezolanos comiendo con el Papa Juan Pablo y en un tono pues muy familiar, y le preguntó uno de ellos: Santo Padre, ¿qué diferencia entre Dios y el Papa Juan Pablo? Y él se queda decir: Dios, Papa Juan Pablo, pues no sé. Entonces, que Dios está en todas partes. Digo, sí, Dios está en todas partes. Y él mismo dijo: ¿y Juan Pablo? Ya estuvo. Entonces, Él era muy, muy bromista, ¿no? Sí, y tenía muy buen sentido del humor, y sobre todo las varias veces que pudimos comer con él, pues fue de verdad una bendición. Ahora, fue muy complicado montar esa visita. Siempre es complicado todo esto. Bueno, para mí fue una experiencia extraordinaria porque yo era en ese momento el obispo más joven de Venezuela. Yo estaba prácticamente recién nombrado. Para la preparación ya del viaje apenas había cumplido 39 años y tenía menos de un año de obispo. Y mandar a los mayores en cualquier institución, Claro, claro. no es nada fácil. No, y la presencia del Papa, ¿no? Sí, Lo que eso pero significa. toda la organización se logró de verdad formar un equipo estupendo. En primer lugar, en el primer viaje del Papa, yo ya no podíamos sentar en el primero porque el año que viene son los 25 del segundo, y que también habría mucho que contar Claro, con claro. las diferencias entre uno y otro. Pero fue comenzando la presidencia de Jaime Lucinchi, y encargó al policía Izaguirre, Alejandro Izaguirre, que en ese momento era senador, no tenía pues otro cargo, pero un hombre con una gran autoridad y presencia dentro de su propio partido, y eso lo vimos ahí, de esta manera que lo que decía el policía Izaguirre Se pues, cumplía, llamaba, claro. eso no se discutía. Y él fue el coordinador, digamos, de la parte del gobierno. Por parte de los militares fue el general Simón Taliaferro, hermano del otro Taliaferro, que general también, que fue embajador en Bélgica, si mal no recuerdo. Y de parte nuestra de la iglesia se logró conformar un equipo estupendo
multidisciplinar, digamos, para poder conversar y llevar adelante toda la organización. Y fue de verdad exquisito todo lo que se hizo, cómo se montó. Y creo que en un momento como este, en el que a nivel de iglesia se habla tanto de la sinodalidad, trabajar juntos y caminar juntos, pues mire, si no se hubiera dado esa conjunción de todos, sin buscar a ver quién asomaba más el pescuezo, como decir así, quién estaba primero, sino que fue una colaboración de todos los sectores. Y a eso que hacía referencia tú ahorita, la presencia popular, a mí siempre me llamó la atención que todas las veces que posterior a este viaje veía al Papa y a los colaboradores que habían venido entonces, que siempre recordaban el viaje a Venezuela. Y en concreto recordaban el viaje a Mérida por el paisaje, por todo aquello. ¿A usted le correspondió recibirlo allá? Bueno, yo lo acompañé en los cuatro lugares, tanto en Caracas, Maracaibo, claro, Mérida y Ciudad Guayana. Pero el Papa Juan Pablo, yo creo que nunca me llamó por mi nombre. A mí cada vez que me decía Mérida. Y digo, acordarse de Mérida en tantos viajes, en que hay tantos paisajes tan bellos o hermosos como el nuestro, qué sé yo, tanto claro, en América como en Europa, como en Asia, en cualquier sitio. Y fue sobre todo por eso, por ese clima que se creó. El cardenal Casaroli, que era el secretario de Estado en ese momento, el famoso Casaroli, muy famoso, sí, que fue que le tocó toda la Ostpolitik y demás, pero un hombre además de una finura impresionante, con una gran experiencia, por supuesto. Nunca había trabajado como nuncio, como diplomático en ningún país de habla castellana. Ajá. Y hablaba el castellano mejor que nosotros. Bueno. Y él, cuando sube Juan Pablo II como papa, pues aprendió polaco para hablar con el papa en polaco. O sea que era un hombre que dominaba, no sé, 6, 7 idiomas, pero con una gran con una elegancia impresionante. Ahora fíjese, 13 idiomas. 13 idiomas, qué impresión. Y entre otras cosas, los consejos que él me dio, porque el padre Tucci, que era el que venía, pues, después fue cardenal, que era el que estaba encima de todas las cosas, y claro, cualquier cosa me caía encima. Cardenal Casaroli, con aquella elegancia, me dice: señor obispo, le voy a dar un consejo. Cada vez que el padre Tucci le pida algo, dígale que sí, y después haga lo que pueda, no le haga caso. sabio consejo. Sabio consejo, porque claro, cuando ya una cosa está montada y mientras está llevando adelante, ¿qué va uno? ¿Cómo se va a cambiar? ¿O qué claro. se va? Ahora hay una cosa, y sabemos que desde el punto de vista organizacional eso dejó muchas lecciones y mucho aprendizaje positivo, ¿no? De cómo se manejó el equipo, porque eso era notorio, se notaba que ahí había un equipo trabajando en función de un objetivo, no de pescuecear a cada uno por ahí, ¿no? Como decimos aquí en criollo. Pero desde el punto de vista eclesial, es decir, espiritualmente para Venezuela. Bueno, eso fue también una experiencia estupenda, porque esto del padre Jacinto Ayerra, jesuita, que fue cuando se preparó lo que se llamó la misión nacional. Y entonces eso hizo que todos los sectores, no solo de iglesia, sino a todos los sectores, bueno, ¿a qué venía? ¿Qué significaba eso? ¿Qué tenía de específico un evento de este tipo que nunca se concibió como un evento exclusivamente para los católicos? La mejor prueba de ello fue el encuentro con lo que se llamó entonces los constructores de la sociedad, que se hizo en la Catedral de Caracas, y se había planificado inicialmente como para unas 1,000 personas. Bueno, yo no sé de dónde, fue casi un milagro, porque logramos tener más de 2,000 personas sentadas en la catedral para ese acto. ¿Y quiénes fueron los que más pidieron? La gente de izquierda, los que nunca, no sé qué, políticos, empresarios. Gente no cercana a la iglesia. No cercana, del mundo académico, universitario, y a todos ellos se les dio cabida. Pero además yo creo que hay otra cosa que es poco conocida, y es que los cabezas, digamos, de parte de la iglesia era el cardenal Lebrún, arzobispo de Caracas, Monseñor Domingo Roa Pérez, arzobispo de Maracaibo y presidente de la conferencia episcopal, y Monseñor Miguel Antonio Salas, que era mi arzobispo, que era el que había dado permiso. La primera cosa que ellos me pusieron: mira, esto es una visita para el pueblo, no para la gente importante.
En esa visita, en cada una de las 4 misas, el Papa daba 100 comuniones. Ninguno se le va a dar comunión a ninguna persona importante. ¿Por qué? Porque el que es importante puede tener real y le conseguimos que vaya a Roma y que allá vaya a misa con el Papa. Y como aquí, para la gente de aquí. Y por eso la mayoría fue gente muy sencilla. La mamá de algunos de los sacerdotes, catequistas de todos los sitios, gente muy humilde que son, bueno, cosa que no fue fácil porque más Claro. de uno, y puedo decir, a mí se me presentó un gran señor a decirme, mire, yo quiero que me dé 9 puestos de la comunión con el Papa, porque yo soy católico, soy casado, tengo 7 hijos, y le digo yo, mire, usted tiene bastante plata para ir a Roma, y no que nos quite 9 puestos aquí para que se lo demos nosotros a la gente sencilla. Claro, Pues, claro. pero esas cosas no son fáciles No son fáciles de comprender. de comprender. Y también debe haber sido un poco embarazoso tener que Sí. ponerle eso en claro, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas yo creo que fueron bien importantes, que generó un clima de participación tan espontánea, de tantas formas que bueno, y con lo típico venezolano de inventar un montón de cosas, cuando fuimos a entrar Y siempre a última hora. sí, al Teresa Carreño, había un grupo de niños, eran como 200 niños que los vistieron de polaquitos, todos con sus cosas polacas, puros catiritos, y los buscaron, no sé de dónde, y el cardenal Casaroli le dice, ay mire, aquí están unos polacos. El Papa se acercó a los niños a hablarles en polaco, y qué van a hacer polacos que yo. Aquí fue de lo más divertido, y bueno, volvió. ¿Y qué es eso? Bueno, se les ocurrió, yo no sé quién poner ahí en la entrada del Papa. Bueno, el que coordinó, yo recuerdo que el que coordinó toda la parte, digamos, de medios fue Pepe Domínguez. Pepe Domínguez. Un español muy amigo, muy querido, que bueno, es más venezolano que las caraotas, pero es español, pues es andaluz. Y él coordinó. En la casa le preparaba una mermelada de naranja muy sabrosa. Y le dieron al Papa un desayuno y después quería todo el tiempo mermelada, la misma mermelada. Y se quedó por algún lado, por alguno de esos sitios que él visitó, se quedó la mermelada de naranja. Todavía ni Sherlock Holmes ha podido saber qué pasó con esa mermelada, quién se la llevó. Y el Papa en Roma todavía preguntaba, mi mermelada. Yo una vez escribí una crónica sobre eso. Y Mari Carmen, su esposa, Mari Carmen. Ya es el único sobreviviente del grupo, el grupo inicial que coordinó todo eso. Yo los visité hace poco en Madrid. Ella sigue haciendo su mermelada. Con el nombre que es Mermelada Juan Pablo II. La mermelada del Papa. Debe tener un gran éxito. Sí. Mire, cardenal, también hay una escena que se recuerda mucho, ¿no? Popularmente en la primera visita. Fue el niño Huacarán que cantó, ¿no? Una canción. El Peregrino. El Peregrino. Sí, en Bolívar, ¿no? Sí, creo que fue. Eso fue en Ciudad Guayana. Fue una cosa impresionante. El padre Tucci también estaba apurado porque si había ya un retraso de 2 minutos, como era toda la cosa. Y al terminar la comunión, de pronto empezó a cantar un niño. El Papa Juan Pablo, que además todo lo de la música y esa cosa le llamó la atención. Bueno, esa canción del Peregrino todavía sigue siendo casi como un himno. Cuando uno va de visita pastoral o en tantos momentos se repite. Y el Papa mandó a llamar a Adrián Huacarán, pues que vino, pues estaba ya lejos donde estaba el coro que cantaba, le dio un gran abrazo y un beso, y vino la mamá, y bueno, fue lo que lanzó al estrellato a este muchacho que quisimos después también ayudarlo, porque conseguimos hasta una beca para él y para su mamá con todo pago, para que fuera a estudiar música o a especializarse en música en Italia, pero la mamá no quiso ir. Claro, a lo mejor porque era muy pequeño, ¿no? No, pero bueno, era también para ella. A lo mejor hubiera sido un tenor superior a Alfredo Sahel, por decir algo. Exactamente, o sea, claro. Que ver esas oportunidades, bueno, lamentablemente no se dio. Cardenal, por cierto que 11 años después, ya en febrero de 1996, fue la segunda visita del Papa, ya era el segundo gobierno de Rafael Caldera. ¿Qué anécdota o qué episodio destaca usted de esta Mira, yo creo que fue muchísimo más fácil porque, bueno, me volvieron a nombrar a mí con el mismo equipo y con la experiencia que habíamos tenido del primer viaje
y era solamente la visita a Caracas y a Guanare, pues entonces se pudo organizar muchísimo más fácil. Tengo que decir lo que fue, desde el punto de vista logístico, con relación con el gobierno, más fácil la primera visita que la segunda. Curiosamente, ¿no? Curiosamente, porque hubo que superar toda una serie de cosas y sabemos que no era muy fácil, pues, claro, hablar o decirle las cosas al presidente. Pero bueno, gracias a Dios, pues, todo resultó. Lo de Guanare, bueno, supuso muchas cosas, porque precisamente en el primer viaje que se pedía que fuera a Guanare, en el 85, bueno, Guanare no reunía las condiciones para recibir una gran multitud. Para esta segunda visita estaba no terminado, pero abierto, pues, lo que es la autopista José Antonio Páez, ¿no? Que sí, estaba ahí, pero faltaba la conclusión del puente sobre el río Guanare, que estaba hecho un 60-70% y faltaban 2.000 millones de bolívares de entonces para terminarlo. Pero el presidente decía que no hacía falta, que él iba a demostrar cómo se podía llegar rápidamente hasta el santuario, aterrizando en el aeropuerto de Guanare y trasladarse hasta en el helicóptero únicamente. no, iba a ser por tierra. Y lo que se planteó, pues inicialmente porque lo viera la gente, que era lo que se quería. El gobernador de Portuguesa, Elías Donja, Claro. muy conocido, Adeco, cuando el presidente dijo que venían, vamos a hacerle un recibimiento, bueno, que ni a la reina Isabel, ¿no? Cuanto que fue una cosa impresionante. Pero me dice, yo no voy a ir en el carro presidencial. Usted va a ir y usted verá qué hace o qué dice. Pero él no me dijo qué, ¿no? Entonces se fue con la convicción de que el traslado en carro a Millón se llegaba como en 10 minutos, cosa imposible, desde el aeropuerto de Guanare hasta donde está, pues, donde está el santuario. El santuario. Bueno, salimos, bueno, como alma que lleva el diablo, y cuando llegamos al viejo puente que hay sobre el río Guanare, de pronto se para. Y entonces, estamos ahí, pasa como un minuto, el presidente le dice al edecán, que iba sentado delante, un coronel, ¿no?, que se bajara a ver qué, no se sabía. Pasan como 5 minutos y dije yo, esto es algo que tramó, pues, el gobernador, que era lo que quería para poder sacar que sí financiara aquella cuestión. Y entonces me puse yo como molesto. Presidente, ¿usted cree que podemos hacer esta cómica con el Papa que se quede parado aquí, el Papa móvil, y que no pueda seguir adelante, tal? Porque después del puente, eso es un terraplén, sí. No hay forma de salirse, tal. Claro. ¿Cómo hizo el gobernador? No sé, pero atravesó en esa parte de la vía 3 camiones volteos viejos, llenos de piedra, y les sacaron las bujías, ¿no?, que iban a prender. Entonces aquí pasamos como un cuarto de hora. Y yo lo que sé, presidente, ¿cómo puede ser esto? No, hace falta hacerlo del puente. Y así fue como se logró. Se comprometió. Sí, se comprometió. Eso forma parte de lo que yo llamo memorias impublicables. Hay una serie, claro, de anécdotas. Y a usted, ya tenemos que ir terminando, nos queda un minutico, pero cuando usted usted estuvo después seguramente muchas veces en Roma, ¿no? Como sabemos. ¿Qué sentimientos, qué comentarios le hacía el Papa sobre Venezuela y sobre esas visitas? Mira, sus visitas, ¿no? Sí, claro. No solamente el Papa, sino todos los colaboradores que vinieron con él hacían mucha referencia a esta visita a Venezuela y los frutos que dio, porque fueron frutos muy interesantes, tanto en el orden espiritual. Bueno, el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas que hubo en el comienzo de los años 90 fue producto, pues, de eso. Sí. Pero también otra cosa fue muy interesante con la pluralidad de la sociedad venezolana.
y es que de ese encuentro con los constructores de la paz, de ahí salieron una serie de encuentros posteriores que tuvimos con el mundo universitario, con el mundo empresarial, con el mundo político, en el que había, bueno, como en el arca de Noé, había de todo pelambre, pues que estaba allí y que resultó una experiencia sumamente interesante y muy bella, que es algo que nos está haciendo mucha falta, pues esa necesidad que uno no conversa con quien quiere, sino con quien le toca. Exactamente. Y que el otro que piense distinto que yo, que tenga otra postura, no es mi enemigo, Claro. ni es mi contrincante. Tenemos que buscar un camino juntos para echar adelante, y creo que eso es una de las grandes lecciones que nos dan las dos visitas del Papa. Bueno, muchísimas gracias Muchas por gracias. haber estado con Además. nosotros. Muchísimas gracias. La verdad que ha sido sumamente grato.